con vuestra venia, Altísima Señora. Mi querido señor arcipreste, padre prior y comunidad de los dominicos, presidente de la tertulia cofrade, el hermano Martillo, señoras y señores, permitidme que mis primeras palabras sean de agradecimiento a los componentes de la tertulia cofrade, el hermano Martillo, por ofrecerme, en mi condición de presidente de la Real Academia Vélez de Guevara, que hiciera la presentación del pregonero de este año, don Antonio Gil Torrezano Franco, por ser él académico numerario de la misma. Este hecho, ya de por sí, es motivo más que suficiente para aceptar este ofrecimiento que se me hacía. Pero es que, señoras y señores, concurren otras circunstancias que me han hecho aceptar de buen grado este cometido. La amistad que hace bastante años me une al pregonero, mi disposición de siempre a colaborar en todo cuanto redunde en honrar, ensalzar y amar a María Santísima, nuestra Madre Celestial. Y por último, la ocasión que se me daba de evocar la memoria para mí siempre venerada de mi padre. Porque, señoras y señores, si hoy estamos reunidos en este templo, convento de San Pablo y Santo Domingo, joya del gótico mudéjar y del barroco ecijano, ello es posible gracias a las obras que el excelentísimo ayuntamiento llevó a cabo en un ya lejano 1937, cuando mi padre tuvo la honra de ser alcalde de nuestra ciudad. Entonces, mi padre, como alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento, encabezó y le dio estado oficial a una iniciativa que surgió de dos personas, que sin haber nacido en Écija, pero llevada por su amor a la ciudad y a su patrimonio artístico monumental, iniciaron una suscripción para salvar de la incuria y del abandono a este bello templo, que entre otras tantas obras de arte tiene la capilla de Nuestra Señora del Rosario, joya del barroco ecijano, y así poder conservar hasta nuestros tiempos este templo. Estas personas fueron don Francisco Domínguez Fernández, arcipreste y cura párroco de Santa María, y un ejemplo de caballerosidad y hombría de bien, que amó mucho a Écija, en donde creó una industria que fue modelo muchos años, que amó mucho a Écija y que formó un hogar en el que brilló la honradez. Me refiero a don José San Juan Ariz. Lo cito junto a mi padre porque creo de justicia este reconocimiento, como noblemente lo hizo mi padre en su día, cuando a él se le agradecía el interés que había tenido por conservar el convento de San Pablo y Santo Domingo. He citado también mi disposición de siempre a colaborar en todo cuanto sea glorificar a María nuestra Madre, ya que mi devoción a la Santísima la llevo en mi corazón desde mi infancia, porque mi Madre Estrella, que Dios me conserve, me enseñó a amarla y a invocarla, devoción y amor que se vieron acrecentados en mi juventud, porque tuve la dicha de encontrarme en esta etapa de mi vida con un padre Paúl de grata memoria, el padre Félix Navascuel, al cual debemos tanto en nuestra formación muchos jóvenes exijanos de mi generación, y que nos inculcó el amor y devoción a la Virgen a través de la medalla milagrosa. Y por último, el ejemplo vivo de mi padre en su triada mariológica, su Virgen del Valle, su Virgen de los Dolores de San Gil y la Virgen de las Lágrimas de su cautivo. Por todo cuanto he dicho, comprenderéis mi satisfacción por participar en este acto mariano y hacer la presentación del pregonero, para lo que quisiera poseer una elocuencia de la que carezco, pero que creo es suplida por mi afecto sincero y por los propios méritos que a él le adornan. Nace don Antonio en Arroyo de la Luz, Cáceres, el 6 de octubre de 1930. Cursa los estudios de bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media de Cáceres, la carrera de Magisterio en la misma ciudad y la licenciatura de Derecho en la Universidad de Salamanca. En el año 1952 ingresa por oposición en el Cuerpo Nacional de Magisterio. En el 59 aprueba las oposiciones para ciudades de más de 10.000 habitantes y es trasladado a Écija, al Colegio Nacional José Antonio. Desde 1956 es por oposición miembro del Cuerpo de Directores Escolares y en 1972 obtiene la diplomatura de Educación Cívico-Social y Política.
Es director escolar propietario de la Agrupación Escolar Mixta San Agustín de Écija y posteriormente es designado director coordinador de los colegios de EGB de la ciudad. Académico numerario de la de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras de Écija, en la que ingresó siendo el título de su discurso de entrada la problemática social de la delincuencia juvenil. Premio del Frente de Juventudes de Cáceres en 1951 por su trabajo sobre Santo Tomás de Aquino. Hizo trabajo radiofónico en Radio Cáceres. En la Universidad de Sevilla, Facultad de Filosofía, presentó un trabajo sobre justicia social. Desde 1960, letrado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. La formación que recibiera de sus padres marcó la ejecutoria de su vida privada y profesional. Como docente y como abogado, ejerce como corresponde a un espíritu cristiano. Buen creador de una familia junto a su esposa Matilde, de 4 hijos, a los que ha dado el mismo espíritu cristiano que ellos recibieron, espíritu del que nos hará partícipe en este pregón. Y finalizo mi intervención felicitando a la tertulia cofrade el hermano Martillo por su iniciativa de organizar el pregón de la Gloria de María. Yo pido a María Santísima que esta iniciativa perdure en el tiempo. Mi felicitación también por el bello marco que han sabido escoger para el pregón y por hacerlo en este Día de la Virgen del Pilar, tan español, Día de la Hispanidad, día en el que hace 5 siglos España empezó a evangelizar a los moradores de aquellas tierras recién descubiertas. Que no se pierdan la desidia esta iniciativa vuestra tan propia de vecino de esta bendita tierra de María Santísima. Écija, que siempre se distinguió por su amor a la Madre de Dios y nuestra, pionera en defender el dogma de la Purísima Concepción de María. Écija celebra con fervor y espíritu cristiano año tras año su Semana Santa y con ella el pregón que organiza el Consejo de Hermandades, al que me honro en pertenecer como hermano mayor del cautivo, en el que el pregonero, al cantar nuestra Semana Mayor, llora con la Virgen de las lágrimas, de los dolores, de la amargura, de la soledad, ruega a la Virgen de las Misericordias, acrecienta nuestra fe con la Virgen de la Piedad y de la Fe, canta el amor a nuestros hermanos con la Virgen de la Caridad y con su pregón a la esperanza acrecienta nuestra fe y nuestro afán de ser dignos hijos de Dios y herederos de su gloria. Écija que ríe con su patrona la Virgen del Valle, con su Milagrosa, con su María Auxiliadora, con su rocío y alegría. Écija que pide la intercesión de María en su Virgen del Rosario. De esta écija nuestra que hoy, hermanos, gracias a vuestra iniciativa, se recrea en la gloria de María que desgranará el pregonero en su canto lleno de fe y entusiasmo mariano. Que no se pierda vuestra iniciativa, os pido una vez más, y junto con el Consejo de Hermandades, la tertulia cofrade del hermano Martillo siga dando testimonio de amor y veneración a María Santísima, Madre de Dios nuestra, como siempre se hizo en Écija. Acabo con mis torpes y pobres palabras con una invocación a mi Madre Celestial, salida de lo más profundo de mi corazón. Quiero, Madre, que un beso reverente en tu manto deposite en mis labios lentamente, ya que no puedo, y lo deseo tanto, darlo en la blancura del frente. He dicho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reverendo señor arcipreste, reverendo padre prior y comunidad de dominicos de Écija, excelentísimo señor presidente de la Real Academia Vélez de Guevara, señor presidente de la tertulia cofrade del hermano Martillo, cofrades écijanos, queridos familiares y amigos, señoras y señores. Mi agradecimiento, en primer lugar, a los componentes de la tertulia cofrade del hermano Martillo,
porque con gran acierto, desde el pasado año, y Dios quiera que por muchos años más, organizan este merecido acto para pregonar las glorias de María. Y vuestro acierto está no solo en este acto en sí, sino en la forma de expresión que escogéis, el pregón, por medio del cual se publica en voz alta y en un sitio público algo que conviene que sepan todos, cualidades que no pueden más que coincidir en este momento en que nos encontramos. Mi agradecimiento porque habéis confiado en mi humilde persona, un prosista de la enseñanza y del derecho, que he consumido mis pobres fuerzas intelectuales en intentar sembrar la semilla de los conocimientos en la formación de mis alumnos y en redactar farragosos escritos jurídicos. Todo ello muy alejado de la obra creadora y ociosa de un escritor, de un pregonero. Mi agradecimiento por haberme elegido también como académico de a pie de la Vélez de Guevara, donde abundan colegas míos que son inspirados poetas y experimentados pregoneros. Mi agradecimiento porque me habéis dado la oportunidad, al tener que preparar este pregón, y esto es lo que más me agrada de vuestro encargo, de estudiar profundamente la figura evangélica de María, lo que me ha permitido conocerla y enriquecer mi devoción hacia ella, como Madre de Cristo y ejemplo de fe, esperanza y caridad, virtudes tan necesarias para la salvación de mi alma. Mi agradecimiento porque me habéis permitido cumplir, según se dice, con mi condición de hombre completo. He tenido hijos de los que me siento muy orgulloso, he plantado más de un árbol y ahora, por vuestra generosidad, me habéis publicado el pregón en un libro. Mi agradecimiento también a mi querido amigo y colega de academia, ilustrísimo señor don Antonio Morales López, que con afecto e interés me ha presentado a vosotros. Fue de las primeras personas que conocí cuando arribé a esta bella y encantada ciudad, que inmediatamente me conquistó, a pesar de que yo venía de tierras de conquistadores. Y como amigo de verdad me ha acompañado siempre, tanto en las alegrías como en las penas. Gracias, Antonio, por acompañarme en este acto y de forma tan especial y cariñosa. Y agradezco a los padres dominicos las facilidades que me han dado para ocupar este estrado. Y a todos los asistentes le doy las gracias anticipadas por escuchar mi palabra. A imitación de San Ildefonso de Ligorio, obispo, doctor y fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, autor del primer libro sobre las glorias de María en 1750, suplico a mi amado Redentor y Señor mío Jesucristo, que yo, siervo suyo, sabiendo el placer que te proporciona quien trata de glorificar a tu Madre Santísima, a la que tanto amas y tanto deseas ver amada y honrada por todos, me he atrevido a dar este pregón que habla de sus glorias, y a nadie más digno que a ti puedo dedicarlo. Y ahora me dirijo a ti, dulcísima Señora y Madre mía. Bien sabes que después de Jesús en ti tengo puesta la esperanza de mi eterna salvación, porque reconozco que todo cuanto tengo en esta vida lo he recibido de Dios por tu mediación. Y también, como este santo, manifiesto que si alguno creyera demasiado avanzada alguna de las proposiciones de este pregón, declaro decirlo en el sentido que le da el magisterio de la Iglesia católica, apostólica y romana, de la cual me declaro hijo obediente y fidelísimo. Y terminado este preámbulo, paso a tratar del contenido de este pregón. La Real Academia de la Lengua, en su diccionario, da la siguiente acepción de la palabra gloria: reputación, fama, honor, que resulta a cualquiera por sus buenas acciones y grandes calidades. Según esta definición, las glorias vienen a ser como los méritos de una persona por sus acciones. Solo algunos hombres y mujeres se han hecho acreedores de contar sus glorias, normalmente los grandes personajes de la humanidad. Después de reflexionar sobre el significado de la palabra gloria, necesariamente, para poder dar a luz este pregón, he tenido que evocar el nombre de María y su figura evangélica. Y después de estudiar con mis pobres fuerzas humanas la figura de la Virgen María, no me ha costado trabajo comprender que su protagonismo, sus acciones en el plan de salvación del hombre, que Dios le tenía encomendado desde la eternidad de los tiempos, desde la caída de Adán, le hacen acreedora por sus méritos a que en esta noble y leal ciudad de Écija,
a iniciativa de la tertulia cofrade del hermano Martillo y en este marco incomparable de este bello templo donde se venera a María bajo la advocación de la Virgen del Rosario, repito, cada año nos reunamos en comunidad para cantar y pregonar las glorias de María. Sus glorias nacen de su protagonismo único e imprescindible como colaboradora en la obra redentora del hombre. En efecto, la figura evangélica de María está ligada a Jesucristo Salvador del hombre. El Papa Pablo VI, en la homilía en el santuario de Nuestra Señora de Bonaire, en Cagliari, se preguntó: ¿cómo ha venido Cristo entre nosotros? ¿Ha venido por sí? ¿Ha venido sin alguna relación, sin cooperación alguna por parte de la humanidad? ¿Puede ser conocido, comprendido, considerado, prescindiendo de las relaciones reales, históricas, existenciales que necesariamente implica su aparición en el mundo? Está claro que no. El misterio de Cristo está marcado por designio divino de participación humana. Él ha venido entre nosotros siguiendo el camino de la generación humana. Ha querido tener una madre, ha querido encarnarse mediante el misterio vital de una mujer, de la mujer bendita entre todas. Así pues, esta no es una circunstancia ocasional, secundaria, insignificante. Ella forma parte esencial y para nosotros, hombres, parte importantísima, bellísima, dulcísima del misterio de la salvación. Cristo para nosotros ha venido de María, lo hemos recibido de ella, lo encontramos como la flor de la humanidad abierta sobre el tallo inmaculado y virginal que es María. Y San Pablo nos dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibieran la filiación adoptiva. Estas palabras del apóstol vinculan de forma precisa la figura de María al plan salvador de Dios realizado por Jesucristo. Mi propósito, al pregonar las glorias de María, no puede ser poético, como merece ella, pues mediante la poesía se expresan de forma más bella sus muchos méritos, como lo hizo magistralmente el año pasado mi querido amigo y admirado amigo don Juan Manuel Díaz Baira. Y la razón por la que no puede ser mi propósito es que yo no soy poeta. Perdón. Como profesional de la enseñanza y del derecho, me expresaré en prosa y en alguna ocasión pediré prestado los versos de nuestros poetas, que desde Gonzalo de Berceo a nuestros escritores contemporáneos han elogiado, han piropeado, han pedido favores y se han alegrado por tener como madre a la Madre de Dios. Mi formación jurídica me llevará inexorablemente a tratar de fundamentar las acciones y defender los privilegios personales de María como colaboradora única de Cristo en su misión redentora, para después, por mi vocación de enseñante, sacar aplicaciones en el mundo de hoy, de su actitud en el plan divino de salvación del hombre, como la primera seguidora de Cristo, como la primera cristiana, que nos sirvan en nuestra vida para comportarnos como auténticos cristianos. Y todo ello a la luz del Evangelio y con el auxilio inestimable del magisterio de la Iglesia, a través del Vaticano II y de las encíclicas posconciliares sobre la Virgen María. Y os prometo que mi exposición será directa, con la duración justa para no cansar vuestra atención y, sobre todo, lo que no sé si conseguiré, quiero que sea interesante, que cuanto diga enriquezca vuestro conocimiento del personaje más importante de la humanidad después de Cristo, para finalmente hacer vibrar vuestros corazones de amor a María, la Madre de Dios, la Madre nuestra en el cielo, la Madre que no muere nunca. Y yo quiero acercarme al misterio de la Madre de Dios por el camino de la verdad y del conocimiento y por el camino del sentimiento. No se puede amar a quien no se conoce. Esto lo sabemos todos. Por ello, yo quiero en este día que participéis conmigo, aunque sea brevemente, en el conocimiento y en la reflexión de sus muchos méritos, de sus glorias, que se han manifestado de muchas formas. En las profecías del Antiguo Testamento, en su figura humana sencilla y virtuosa, en su fe en Dios, cuyas palabras escucha y acepta, en su actitud orante, en el que
se manifiesta en el Magnífica, en el que tendrán sitio preferentemente los pobres y los marginados, en su dolor de madre de Cristo a quien ofrece en la cruz, en su maternidad tierna de todos los hombres por ser nuestra madre en el cielo, también sus glorias por ser Virgen pura e inmaculada, por haber sido asunta al cielo y acercarnos a Cristo como mediadora del único mediador y salvador, y en fin por permitir que le rindamos culto y habernos dejado el Santo Rosario como escalera para llegar al cielo. En efecto, María, nos recuerda Juan Pablo II, apareció antes que Cristo en el horizonte de la historia de la salvación, como la estrella de la mañana. Precede a la salida del sol, así María, desde su concepción inmaculada, ha precedido la venida del Salvador, la salida del sol de justicia en la historia del género humano. Por eso, ya en el Antiguo Testamento aparecen profecías y figuras de María que anuncian su protagonismo, importantísimo e indispensable en la obra redentora. En el llamado protoevangelio, en el Génesis, se insinúa proféticamente su figura en la promesa de victoria sobre la serpiente, cuando nuestros primeros padres cayeron en el pecado de desobediencia. En la profecía de Isaías sobre la Virgen Madre, donde se nos dice: he aquí que la Virgen Madre da a luz un hijo y se llama Emmanuel. También en el profeta Miqueas nos encontramos con la expresión la que ha de dar a luz al libertador del mundo. Y hay otras figuras, las que se refieren a la sabiduría divina, a la esposa en el libro de los Cánticos, a la puerta cerrada que mira al oriente en el templo de Jerusalén, o a la reina gloriosa del Salmo 44, al arca de la alianza, a María, hermana de Moisés, a Judith, a Débora, a Esther, esposa del rey Asuero, en un pasaje bellísimo de la Biblia, el cual ordenó matar a los judíos, y uno de los condenados, Mardoqueo, pidió su intercesión ante su esposo, obteniendo su perdón, como nosotros hacemos con María, mediadora ante Cristo. Y especialmente Eva es figura de María, que es la nueva Eva. Por la primera, con su incredulidad y desobediencia, entró el pecado en el mundo. El hombre se condenó. A través de la nueva Eva, con su fe y su obediencia, y como colaboradora del Redentor, el hombre se salva. El paralelismo Eva-María no es bíblico, pero es muy cercano a la predicación apostólica, pues aparece ya en los primeros padres de la Iglesia. San Justino y San Ireneo, en el siglo I y II, escriben: Eva, todavía virgen, se hizo desobediente y llegó a ser, para sí misma y para todo el género humano, causa de muerte. María, virgen obediente, se convierte para sí misma y para todo el género humano en causa de salvación. Lo que la Virgen Eva ató con la incredulidad, María lo desató con la fe. Esta doctrina ha sido recogida por el magisterio de la Iglesia desde los primeros tiempos, y así lo admite el Vaticano II, en donde se matiza que María, con su obediencia, no fue un instrumento pasivo en manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres, como lo podemos hacer nosotros con nuestra propia salvación. La figura de María en el Evangelio y en el magisterio de la Iglesia es la primera cristiana. Pero antes de hablar su figura evangélica, queremos hacer una breve reseña, nos atrevemos a hacerla, de María de Nazaret, a pesar del silencio de los evangelios. Antes de conocer a la Virgen, nos parece que tenemos que acercarnos a María de Nazaret, a María como mujer. Sobre su genealogía habla Lope de Vega. Nos dice: si en brazos de Dios nacéis, ¿quién sois, niña soberana? Que para casa tan pobre parecéis muy rica infanta. 13 veces 14 dicen los deudos de vuestra casa, que son las generaciones de vuestra sangre preclara. La primera es de profetas y divinos patriarcas, desde Abraham a David, de quien seréis torre y arpa. De reyes es la segunda, desde David a que salgan de Babilonia a Sión y vuelvan a honrar el arca. Desde este tiempo hasta el día en que Cristo de vos nazca, otra que es de sacerdotes, de quien vos seréis la vara. Su madre, Ana, era hermana de Salomé, la comadrona, y de Sobe, la madre de San Juan Bautista. Todas ellas eran hijas del sacerdote belemita Matán. Santa Ana concibió a María, según se dice, milagrosamente, y según manifestó una voz en el cielo, en el templo, que le dijo a su esposo Joaquín: tendrás descendencia y por ella serás glorificado. La concepción pasiva de María, desde muy antiguo, fue considerada milagrosa, de haberse realizado, según la tradición, en una mujer estéril y de edad avanzada. Y la liturgia de los primeros tiempos celebró el nacimiento de María, fiesta que tuvo su origen en Jerusalén, fiesta que se fijó el día 8 de septiembre, precisamente la fiesta de nuestra patrona.
Teniendo 3 años, la llevaron sus padres a Jerusalén. A los 7 se quedó a vivir en el templo. A los 12 tuvo recibió su primer mensaje donde le dijeron: tú serás la madre del Hijo de Dios. A los 14, estando rezando y hacia la hora nona del día, se le apareció el arcángel Gabriel y le manifestó todos los misterios del unigénito Hijo de Dios, según está escrito en los Evangelios. A nadie comunicó lo sucedido. A los 15 fue madre y estuvo con su hijo 33 años. Después de la ascensión de su hijo, vivió 24 años. Según la anterior cronología, murió a los 72 años. Otros autores refieren que fue a los 59. Ella, como en un sueño, entregó su espíritu a su hijo y a su Dios. Su muerte no fue muerte, fue dormición. El cuerpo se hizo invisible y fue asunta al cielo. Como hemos dicho anteriormente, los evangelios no dicen nada de los rasgos individuales de María, siguiendo la delicadeza y discreción con que inspira el Espíritu Santo a los autores cuando tratan la figura de la Madre del Salvador, seguramente para indicar que su trascendental misión para toda la humanidad está por encima de sus rasgos físicos. No obstante, desde los primeros tiempos de nuestra era, los autores cristianos, sin duda para acercarnos más a la figura de la Virgen, describiendo a María de Nazaret en su personalidad como mujer, como si se tratara de nuestra madre en la tierra, a la que no hubiésemos conocido, de la que no tenemos ninguna fotografía y de la que deseamos conocer sus rasgos físicos y morales. Epifanio el monje, autor del siglo VIII, a quien debemos la más antigua vida de María, se atreve a describirla y dice que era de mediana estatura, de color trigueño, de cabellos rubios, de ojos claros y mirada suave, nariz fina y proporcionada, también tenía finas sus manos y sus dedos, de rostro alargado, poseía una gran humildad y por eso Dios puso en ella sus ojos, era inteligente y estaba deseosa de aprender, era motivo de admiración por las labores de lana y de lino y precisamente se dice que estaba hilando la púrpura cuando se le apareció el ángel Gabriel para anunciarle el misterio de la encarnación. Hablaba poco, obedecía con prontitud, fervorosa en la oración, reverente, cortés y respetuosa con los hombres, despreciadora de riquezas vanas, esperaba más de la pobreza a la que Dios oye que no del consejo humano. Y un poeta, José María Gabriel y Galán, mitad castellano y mitad extremeño, canta la belleza de María de Nazaret. Musa mía campesina, que vives enamorada de la fuente y de la encina, de la luz de la alborada, de la paz de la colina, del vivir de mis pastores, del vibrar de sus sentires, del pudor de sus amores, del vigor de sus decires y el callar de sus dolores. ¿No me has dicho, musa mía, que te placen cosas bellas? Pues viértete en la armonía, que es centro de todas ellas la belleza de María. ¿No me dices cuando cantas el candor y la humildad que te placen cosas santas? Pues María es entre todas la más grande santidad. ¿No me tienes para la alteza de cosas puras tonada? Pues la esencia, la riqueza, el sol de toda pureza es María Inmaculada. Las glorias de María podemos contemplarla en la Virgen como la Virgen oyente en la Anunciación. He aquí a la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María es la Virgen oyente, porque escuchó con fe la palabra de Dios y porque se fió de Dios y de su palabra y se puso en sus manos como la esclava del Señor. Este rasgo de oyente de la palabra en María es un desafío para nosotros. En esa palabra sigue habiendo vida para todos si nos fiamos, si nos apoyamos en ella y la seguimos. Con María, con su hágase, se pasa del Antiguo al Nuevo Testamento. La Anunciación es el comienzo de la nueva alianza. Como en el Antiguo Testamento, ahora el Señor propone su alianza a través de un mediador, que es el ángel Gabriel, y una interlocutora, que es María. Pero con una particularidad, que en este caso el interlocutor no es el pueblo de Israel y tampoco es un varón, es precisamente una mujer. El dominio del varón sobre la mujer ha quedado abolido con la llegada de la plenitud de los tiempos. Se trata de un signo indicador de que en Jesucristo no hay hombre ni mujer, todos son uno en Cristo. María es el nuevo principio de la dignidad de la mujer. El relato de la Anunciación puede considerarse como la carta magna de la mujer cristiana. A la luz
de la fe, el diálogo de Nazaret se nos presenta como el punto más alto del feminismo, en esta época en que en tanto se habla de ello, dentro de la historia de la humanidad, pues ese enaltecimiento tiene lugar mediante algo específicamente femenino, como es la maternidad. Pero el mensaje angélico no fue la simple manifestación de su maternidad, es el anuncio programático de una maternidad mesiánica. En este pasaje evangélico, teólogos, catequistas y predicadores están de acuerdo en resaltar el sí, el fiat, el hágase de la Virgen como la raíz y núcleo de su cooperación a la obra salvadora de Dios, su entrega sin condiciones al plan de salvación de la humanidad. Dios no impone a María un hecho consumado, sino que previamente reclama de ella la aceptación de su proyecto, aceptación por parte de una persona humana libre, que reviste por ello el carácter de verdadera cooperación humana al plan de Dios. Una carta pastoral del episcopado suizo del 16 de septiembre de 1973 ha glosado esta idea con notable acierto. La redención, se nos dice, es el don del Hijo de Dios al mundo mediante la encarnación y la muerte de cruz, pero no es suficiente para que exista un verdadero don que alguien tenga la bondad de hacerlo. Es necesario también que alguien tenga la confianza de aceptarlo. Sin duda el Padre que da al Hijo, el Hijo que obedece, el Espíritu que derrama este don, los tres son infinitos, y la pobre Virgen que lo recibe es una humilde criatura, como una nada ante la divinidad. Pero sin esta pobre nada, sin la fe de María, el amor de Dios hacia los hombres no se habría convertido en el don que se manifestó en Cristo Jesús. He aquí la razón de por qué la Virgen, con su sí, con su hágase, con su fiat, se desposa realmente con el amor que Dios quiere manifestar a los hombres y permite que este amor se manifieste. Así ella es para nosotros la madre de todo humano consentimiento. Aunque Cristo es el único Redentor, María, por su maternidad, el Hijo de Dios, ha colaborado al acto con el que Cristo nos ha redimido a todos de tal manera que ha contribuido a lo que se llama la redención objetiva. Pero es necesario que esta salvación conquistada por Cristo se haya realizado también efectivamente por cada hombre, lo cual, por ser el hombre un ser libre, no puede realizarse sin nuestra libre cooperación. Un poeta de este siglo, César Aller, canta este momento de la Anunciación en el que María dice sí a las palabras del ángel. Dicha no cabe más en tu albedrío, María, dulce nombre, toda pura, esclava que atrajiste tanta altura que el Verbo se hizo hombre, eterno río. Dijiste sí a Gabriel, tan encendida, tras la luz deslumbrante del saludo que cielo y tierra atáronse en un nudo para una salvación de paz vivida. El Concilio Vaticano II ha superado una interpretación hasta entonces muy difundida en el sentido de que la cooperación de María a la salvación fue casi exclusivamente al pie de la cruz, para afirmar en su contra que esa cooperación como total consagración de María a la persona y a la obra de su Hijo fue a lo largo de toda la vida de éste, describiéndola como una peregrinación en la fe. La bienaventurada Virgen María avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Juan Pablo II ha elegido esta idea de peregrinación de la fe como tema central de su encíclica mariana Redentoris Mater, y ello supone que María luchó durante toda su vida con las dudas que le asaltaron desde el principio de la Anunciación, pero que supo superar por su fe hasta alcanzar la plenitud de la gracia. María, en este sentido, nos enseña a comprender nuestro propio camino de fe. Su excepcional peregrinación de la fe representa un punto de referencia constante para la Iglesia, para los individuos, para las comunidades, para los pueblos, para las naciones y, en cierto modo, para toda la humanidad. Una santa del siglo pasado, Teresa del Niño Jesús, supo captar poéticamente el valor de este pasaje evangélico en la que la Virgen María duda, como nos pasa a todos, y pasa por lo que se llama la noche oscura, imagen poética que usan mucho nuestros místicos. Y lo expresa así: que el estrecho sendero de los cielos tú lo has hecho accesible, practicando las virtudes sencillas de los pobres, honrando su humildad y sus trabajos. Oh María, comprendo la respuesta que tu Hijo te dio en el santuario. Quiere que ejemplo seas de las almas que buscan al amado. En las tinieblas de la noche oscura, en que brillan tu fe, cual bello faro, sencilla fue tu vida, sin éxtasis, arrobos ni milagros. María es la Virgen orante en el Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador.
Derribó del solio a los poderosos y ensalzó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió sin nada. Escuchamos en este bello pasaje del Evangelio de San Lucas, de labios de María, la aclamación tantas veces repetida por el salmista: grande es Yahvé y digno de alabanza. Juan Pablo II ha considerado el Magnífica como la profesión de fe de María. María de Nazaret es presentada como la Virgen orante. En este canto María grita de júbilo su alabanza a Dios por lo que ha hecho en ella y en todo el pueblo de Israel que representa a la humanidad. Este poema es el cántico de Cristo, es el himno de los pobres, es el preámbulo del Sermón de la Montaña, donde Jesús proclamó bienaventurados a los pobres materiales y de espíritu. Aquí María proclama el arranque de un nuevo orden divino en la existencia humana, para acabar con la situación de injusticia caracterizado por el dominio de los soberbios y de los poderosos. La pobreza en el espíritu, de la que María es ejemplo eximio, supone la opción por una vida sencilla y sobria, de apertura confiada a Dios como única fuente de felicidad, y supone, lo que es más importante, el desasimiento interior respecto de los bienes materiales, a los que el creyente no puede idolatrar poniendo en ellos el corazón. San Mateo expresa bellamente esta actitud y nos dice: no alleguéis tesoros en la tierra y atesorar tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín los corroen y donde los ladrones no horadan ni roban. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. No se puede servir a Dios y a las riquezas. El modelo de pobreza que exalta la Virgen María no supone condenar a aquellos que disfrutan de bienes materiales ganados honradamente con su esfuerzo personal, lo que es moralmente legítimo, siempre que con amor se compartan y se dé participación de estos bienes a los demás para que la abundancia de unos remedie la necesidad de otros. Lamentablemente, nuestra sociedad actual se aparta de este mensaje de María en el Magnífica. Por eso, en un polémico documento, nuestros obispos han hablado de la sociedad española como de una sociedad moralmente enferma, y entre los males que aquejan a la sociedad se señala concretamente este. En el momento actual observamos una desmesurada exaltación del dinero. El ideal de muchos parece que no es otro que el de hacerse ricos o muy ricos en poco tiempo, sin ahorrar medios para conseguirlo, sin atender a otros valores. Y la gravedad de este diagnóstico está en que este es el mensaje que están recibiendo los jóvenes, nuestros hijos, por desgracia no todos. Y de esta manera solo buscan la felicidad en el consumo de bienes materiales, lo que les impide acercarse a María como modelo a imitar para llegar a Cristo, en cuyas palabras llevadas a la práctica de nuestras vidas está la verdadera y única felicidad. El amor de María por los pobres y por las cosas sencillas y humildes, que es donde el hombre puede encontrar la felicidad en este mundo, es cantada por José María Gabriel y Galán, cuando nos dice: la Divina Madre Augusta con los pobres es amable. Yo la he visto sonriente, escuchando el balbuciente decir de rudos cantares, que ante míseros altares le rimaba ruda gente, gente de sano vivir, que al sentir la Inmaculada la cantaba a su sentir. La Virgen es la Virgen, María es la Virgen oferente. Este es otro de los rasgos de María que nos dejó trazado Pablo VI en su encíclica Marialis Cultus. Desde su actitud de confianza, de abandono y de entrega, María no solo se ofrece a Dios con total disponibilidad en el momento de la encarnación, sino que la misma Iglesia ha percibido en el corazón de la Virgen que lleva al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor una voluntad de oblación que trascendía el sentido ordinario del rito. Esta ofrenda de María culmina en el Calvario. Sobre todo su entrega culmina en el Calvario, donde estaba adhiriéndose a la víctima por ella engendrada en favor de la salvación de los hombres. Esta dolorosa escena, último paso de María en su peregrinar hacia Dios como primera cristiana, ha inspirado a nuestros poetas que la recogen con delicada sensibilidad en todos sus matices reales y simbólicos. Lope de Vega se inspira en la despedida de Cristo, nuestro bien, de su Madre Santísima. Los dos más dulces esposos, los dos más tiernos amantes, los mejores madre e hijo, porque son Cristo y su Madre. Tiernamente se despiden, tanto que en solo mirarse parece que entre los dos están repartiendo el cáliz,
Hijo, le dice la Virgen, ay si pudiera excusarse esta llorosa partida que las entrañas me parte. A morir vais, hijo mío, por el hombre que criaste, que ofensas hechas a Dios, solo Dios las satisface. Aunque un ángel me dejáis, no es posible consolarme, que ausencia de un hijo Dios no puede suplir un ángel. Ya siento vuestros azotes, porque vuestra tierna carne, como es hecha de la mía, hace que también me alcancen. Vuestra cruz llevo en mis hombros, y no hay pasar adelante, porque os imagino en ella, y aunque soy vuestra, soy madre. Mirando Cristo en María, las lágrimas venerables, a la emperatriz del cielo responde palabras tales: con vos quedo, aunque me voy, que no es posible apartarse por muerte ni por ausencia tan verdaderos amantes. Ya siento más que mi muerte el ver que el dolor os mate, que sentir y padecer se llaman penas iguales. Madre, yo voy a morir, porque ya mi eterno Padre tiene dada esta sentencia contra mí que soy su imagen. Con humildad y obediencia hasta la muerte ha de hallarme. La cruz me espera, Señora, consuéleos Dios, abrazadme. Contempla a Cristo y María, alma, en tantas soledades que ella se quedó sin hijo y que él sin madre se parte. Llega y dile, Virgen pura, ¿queréis que yo os acompañe? Que si te quedas con ella, el cielo puede envidiarte. Otro poeta contemporáneo, Gerardo Diego, vio así a la Virgen en el Calvario. He aquí helados cristianos sobre el virginal regazo, muertos ya para el abrazo aquellos miembros divinos. Huyeron los asesinos. ¡Qué soledad sin colores! Oh, madre mía, no llores. ¿Cómo lloraba María? La llaman desde aquel día la Virgen de los Dolores. La Virgen es nuestra Madre del cielo. Dado que Jesús de Nazaret es el Hijo unigénito del Padre, María es verdaderamente Madre de Dios. Así lo definió el Concilio de Éfeso en 431 y el del Calcedonia en 451. Como Madre de Jesucristo, cooperó en forma tan singular por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural, y por tal motivo es nuestra Madre en el orden de la gracia. Todos hemos tenido madre en nuestra vida terrena y sabemos de sus sacrificios, de su mediación ante nuestro Padre para conseguir algo o para que se nos perdone alguna falta cometida por nuestra humana y débil naturaleza. Y ningún amor puede compararse con el suyo. En el amor materno todo es pureza, todo es afecto tierno, todo grandeza, bien ajeno a los vicios del egoísmo. Todo él es sacrificio, todo heroísmo. Si tú de ese amor santo ser digno quieres, ama a tu madre tanto como pudieres, porque su amor es puro, grande y sincero, y es noble, y es seguro, y es verdadero. Y si esta ternura, esta generosidad, este sacrificio y este heroísmo es propio de las madres de la tierra, hacia sus hijos, imaginaos lo que podemos esperar de nuestra Madre del Cielo. También nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, realiza ante Dios, nuestro Padre, esta misión mediadora, pues su asunción gloriosa no la aleja de los hombres. Por el contrario, su maternidad espiritual respecto de nosotros perdura sin cesar hasta la consumación perfecta de todos los elegidos. Este carácter materno se corresponde con la índole maternal de su cooperación en la obra redentora. Así lo vemos en los Evangelios. Materna es la presencia de María en el templo cuando ofrece a su hijo. Materna es su presencia en las bodas de Caná, cuando pide a su hijo que ayude a los novios que se han quedado sin vino. Materna es su presencia al pie de la cruz, donde por su mediación alcanzó una dimensión universal. Materna es también la presencia de María en medio de los apóstoles, cuando los anima a la espera del Espíritu Santo. Y materna sigue siendo su presencia en la Iglesia, después de su asunción, en donde cuida de nosotros, hermanos de su Hijo, como verdadera Madre. En María tenemos también que cantar sus privilegios. María fue mujer privilegiada porque fue concebida para ser Madre del Salvador. Su inmaculada concepción, su virginidad, su asunción a los cielos, como privilegios personales de María, no se pueden separar de su condición de Madre de Jesucristo. En caso contrario, haríamos de ella una realidad autónoma, paralela a Cristo, el mediador único.
Por ello el Vaticano II sale al paso de tal concepción para decirnos que María forma parte del misterio de Cristo y justamente por ello está adornada de sus privilegios personales. Separar de ella a Cristo equivaldría a la liquidación de este dato central de nuestra fe. Sin María, Cristo sería un ser abstracto que desciende del cielo para retornar allí sin enraizarse en la historia humana, sin encarnarse verdaderamente. No es posible separar el fruto bendito del vientre que lo concibió. En definitiva, sin María no hubiera sido posible la redención. María es llena de gracia desde el primer instante de su concepción, antes del saludo angelical, que no hace más que afirmar su concepción inmaculada. El privilegio singular de su concepción inmaculada no aleja a María de la humanidad, sino todo lo contrario. En ella, la gracia y el bien han triunfado completamente sobre el pecado, pues ha sido redimida de modo eminente en previsión de los méritos de Cristo. Y eso hace que los hombres tengamos una señal de esperanza segura, de que ese mismo triunfo podemos conseguirlo nosotros con nuestro libre albedrío. Hay una nota que no quiero quedarme atrás, y es que Écija regaló el cofre en donde el rey Carlos III envió el documento en donde se pedía el dogma de la Inmaculada de María. Parece ser que este cofre se guarda en un museo de Madrid. La palabra virgen representa el atributo por antonomasia de María. Ella es la siempre virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. Pero el sentido de la virginidad corporal de María, real, por supuesto, es la expresión también real de la virginidad de su corazón, de su entrega total e indivisa al Señor. La doctrina de la virginidad de María, igual que la resurrección del Señor, es de tal naturaleza que alguien ha dicho: de no haber sido verdadera, habría sido la muerte del cristianismo. Los poetas, como siempre, se han inspirado en la gracia plena de María y en su pureza. Que el mundo pura te adore, que te cante y que te implore, que tú le mires amante cuando rece, cuando llore, y que una voz concertada diga ante tanta grandeza la humanidad prosternada: gloria a Dios en la pureza de María Inmaculada. Otro de los privilegios de María es que su muerte fue como una dormición e inmediatamente fue asunta al cielo. Análogamente, la resurrección gloriosa será también la respuesta a nuestra unión con Cristo por la aceptación y la observancia de la palabra de Dios. Esto es lo que en María ya ha sucedido. Ella participa ya de la resurrección de Cristo por haber estado íntimamente unida a Él, no solo por el vínculo de la maternidad biológica, sino sobre todo por ese misterioso vínculo del Espíritu que se forja en la escucha y en la observancia de la palabra de Dios. Y después de cuanto llevamos dicho, conscientes del puesto que María ocupa en la Iglesia como Madre del Señor, el más alto y el más próximo a nosotros después de Cristo, es natural que el pueblo creyente haya rendido culto a María desde los primeros tiempos y le haya cantado: solo Dios más que tú. Durante los últimos años, la devoción a la Virgen ha conocido tiempos de confusión, lo mismo que en otros muchos aspectos de la vida, hoy venturosamente superados por el magisterio de la Iglesia a través del Vaticano II y de las encíclicas, fundamentalmente Marialis Cultus y Redentoris Mater de Pablo VI y Juan Pablo II, respectivamente. Estos documentos nos invitan a que el verdadero cristiano supere ese tipo de devoción superficial a María, que se agota en un sentimentalismo estéril. Cuando al dirigir nuestras plegarias a la Virgen no apuntamos hacia la figura histórica y evangélica de María, hacia sus actitudes de fe, de oración y de entrega total a la llamada de Dios, como hemos visto en la exposición anterior, y por el contrario, ciegamente se dirige a una determinada imagen, en este caso, repetimos, la devoción mariana puede degenerar en fenómenos pseudo-religiosos. Igualmente, el verdadero cristiano tiene que huir de las falsas creencias y de la devoción a apariciones y milagros que no están reconocidos por la Iglesia. Los cristianos tenemos que rendir culto a María porque conocemos su colaboración única con Cristo en la obra salvadora de la humanidad. Y así lo dice el Vaticano II cuando nos recuerda que la forma válida de honrar a María es conocerla. Cuanto más meditemos y reflexionemos sobre su vida, su actitud y disponibilidad ante los planes de Dios, más cerca nos encontraremos de ella. Y cuando se interioriza tal actitud como creyente,
para dirigirnos a la mediadora del único mediador, nada impide que nuestra veneración a la Madre de Dios la canalicemos a través de las muchas vocaciones e imágenes con que nuestro pueblo le rinde culto a la Virgen. Y tampoco impide que lo hagamos bajo la apariencia externa de las numerosas obras de arte que la pintura y la escultura nos ha dejado en el transcurso de los siglos, de cuya riqueza artística guarda verdaderos tesoros nuestra histórica ciudad en sus 26 templos. El pueblo español ha sido siempre un fiel devoto de la Virgen María, a la que se le rinde culto desde Finisterre, donde se venera a la Virgen del Carmen, patrona de los hombres de la mar, hasta Tarifa, donde Nuestra Señora de la Luz ilumina la noche de los marineros. Y permitidme la debilidad de que recuerde a la patrona de mi pueblo natal, Arroyo de la Luz, que tomó su nombre de la Virgen de la Luz, que ilumina también los campos extremeños para que los pastores trashumantes no se pierdan en la noche por las cañadas y veredas que le conducen en el estío a los pastos verdes de León. En todos los lugares de nuestra geografía se calcula que existen 4.300 santuarios, iglesias y ermitas dedicados al culto de numerosas advocaciones a la Santísima Virgen María. Por eso, Juan Pablo II recordaba en Zaragoza el 10 de octubre de 1984, decir España es decir María, es decir el Pilar, Covadonga, Aránzazu, Montserrat, Ujué, El Camino, Valvanera, Guadalupe, la Almudena, los Desamparados, Yud, la Fuensanta, las Angustias, los Reyes, el Rocío, la Candelaria, el Pino. Y nosotros añadimos, decir Andalucía es decir la tierra de María Santísima, en expresión cantada por nuestro ilustre paisano Benito Mas y Prat. Es decir la Virgen de Cinta en Huelva, la de La Palma en Cádiz, la de la Victoria en Málaga, la del Mar en Almería, la de las Angustias en Granada, la del Carmen en Jaén, la de la Fuensanta en Córdoba y la Esperanza Macarena en Sevilla. Y añadimos, y decir Écija es decir María, es decir la Virgen del Rosario, la del Carmen, María Auxiliadora, y la Inmaculada del Hospitalito, y la de la Pura y Limpia de los Descalzos, y la Concepción de las Gemelas, y la Asunción, y la Merced, y el Pilar, y el Rocío, y tantas advocaciones. Y añadimos, decir Écija es decir Santa Ana, la Madre de la Madre de Dios, hermosa y generosa devoción que sin duda agradará doblemente a la Virgen María, pues va dirigida a ella a través de su Madre. Decir Écija es decir Semana Santa de María, es decir las lágrimas, los dolores, la esperanza, la amargura, la misericordia, la fe, la piedad, la soledad y la alegría. Decir Écija es decir la Virgen María en las calles, en el Arco de Belén, en el Camino de la Estación, en la Plaza de Colón, en la Cuesta de San Gil, en Ignacio de Soto, en Puerta Palma, en la Calle Mayor, en cuyas capillas, con distintas advocaciones, parece que el pueblo venera a la Madre de Dios todos los días y a todas horas, como si quisiera tenerla cerca y presente en todos los momentos de su vida. Y en fin, decir Écija es decir María Santísima del Valle, la excelsa y venerada patrona de nuestra ciudad, menudita y morenita como la Virgen de Covadonga, como la Virgen del Pilar, como la del Olivar, como la de Guadalupe, imagen atribuida según la tradición al evangelista San Lucas, enviada por el pontífice San Gregorio I, llamado grande a San Fulgencio, obispo de Écija, para que su hermana Santa Florentina le diese nombre al monasterio fundado por ella y la colocase en él para la protección del pueblo, consuelo y refugio suyo y de sus hijas. Un poeta écijano, Manuel Mora, que ya comparte el trono celestial con la Virgen del Valle y con cuya amistad me honré cuando llegué a esta bella ciudad, cantó a las fiestas patronales de la Virgen. Reina y patrona del valle, con su palio azul de cielo, de incienso y amor un velo, y Jesús sobre su talle. María patrona en la calle, da a las campanas su vuelo y a la ciudad su consuelo, para que a gloria se ensaye. Un collar de naranjales de luz se van estrenando como guirnalda y corona, y las fiestas patronales abre sus puertas rezando las gracias de su patrona. El pueblo, dice el escritor sevillano de Lora del Río, don Luis Montoto,
que el pueblo andaluz tiene una copla para todos y cada uno de los momentos de su vida. Y siendo pueblo religioso a marcha martillo, el caudal de sus coplas que expresan este sentimiento es casi tan rico como el de las amorosas. El sentimiento religioso, expresado a través de la devoción a la Virgen del Valle, forma parte intrínseca de la vida de los écijanos. Pero estos sentimientos religiosos van hermanados con sus cuitas amorosas, porque los écijanos quieren sentirse cobijados en el patronazgo maternal de la Virgen del Valle. Ella es, como aquí hemos dicho, la madre que no muere nunca. De aquí que la musa popular se haya dirigido siempre a su Madre del Cielo para expresarle su fe, sus alegrías y sus penas. Y así encontramos cantares de fe en los que el pueblo mezcla los sentimientos religiosos con expresiones dirigidas a resaltar el rostro de su Virgen, con su color moreno, propio de los andaluces y de nuestra ciudad del sol. Virgen del Valle bendita, bella, chiquita y morena, más que a mi madre te quiero, más que mi madre eres buena. Y algunos la hermanan con la Virgen de Guadalupe, la patrona de mi tierra extremeña, la reina de las Villuercas. Y así cantan: adoro lo moreno desde que supe que es morena la Virgen de Guadalupe. Y hay cantares de amor, donde los écijanos expresan unas veces su amor filial a la Madre del Cielo, y así dicen: de querer tanto a la Virgen me estoy poniendo moreno, estoy adorando un sol y con sus rayos me quemo. Otras veces la ponen como modelo de sus amores humanos: eres chiquita y bonita como la Virgen del Valle, si como ella eres buena, no hay mujer que se te iguale. Y por último, hay coplas de dolor. En estas, el pueblo pide consuelo a la Virgen y remedio para sus males. La Virgencita del Valle es la que sabe mi mal, que me meto en su capilla y me harto de llorar. Cuando tengo muchas penas, madre mía, voy a verte, y al momento que te rezo, las penas desaparecen. No hay dolores en el cuerpo, ni hay en el alma pesares, que no los cura al momento Nuestra Señora del Valle. Y no es posible hablar del culto a María sin traer a nuestra memoria dos devociones muy españolas. Me refiero al Ángelus y al Santo Rosario. A mi edad, cuando ya se ha entrado en el último tercio de la vida, se empiezan a recordar con añoranza algunas imágenes del pasado. Yo recuerdo una imagen de los pueblos de otros tiempos, en que sobre todo el trabajador del campo, tal vez porque vive más cerca de la obra del Creador, inclinado y empuñando con mano firme la mancera del arado, detenía su yunta, se descubría la cabeza y elevaba su cuerpo hacia lo alto del cielo para conmemorar cada mediodía el misterio de la Anunciación de María y la encarnación de su Hijo Jesucristo. Y también añoro aquellas escenas familiares al acabar el día, cuando alrededor del hogar se rezaba el rosario, meditando en comunidad y por la mediación de la Virgen María los misterios de la vida de Jesús. Y así los recoge un poeta en una composición dramática en cuyo argumento muere la esposa, el ama de la casa solariega castellana, pero su recuerdo lo sigue congregando en el hogar. Y rezamos reunidos el rosario sin decirnos por quién, pero es por ella, que aunque ya no su voz a orar nos llama, su recuerdo querido nos congrega y nos pone el rosario entre los dedos y las santas plegarias en la lengua. Aquí en este templo convento de la Orden de Santo Domingo de Guzmán, verdadero fundador de esta devoción mariana y donde se le rinde culto a la Virgen del Rosario, es un atrevimiento por mi parte decir algo sobre el Santo Rosario. Me voy a atrever porque he tenido la ayuda de un libro reciente, publicado este mismo año y de cuya lectura os recomiendo, del padre Miguel Ángel Fuentes, promotor provincial y presidente de la Comisión Interprovincial del Rosario de los Dominicos de la Península Ibérica. En esta obra, el Rosario, oración de ayer y de hoy, se hace un estudio teológico sobre esta devoción, pero al mismo tiempo interesante y de fácil lectura y comprensión. Del Rosario podemos decir muchas cosas. Nadie pone en duda, como hemos dicho, de que la forma del Rosario se la debemos a Santo Domingo de Guzmán.
Y precisamente nació esta devoción para combatir la herejía albigense, que negaba los misterios que contemplamos en el rosario. Vulgarizó su nombre San Vicente Ferrer, santo dominico, y Sixto IV, en 1476, ratifica la vox populi de que Santo Domingo fue el fundador del rosario. Rosarium en latín significa huerto o semillero de rosas. Así podemos decir con el padre Llanera: rosario significa rosal, plantel, ramillete y ofrenda de rosas, y puesto que la rosa es la más bella y perfumada de las flores, con razón se le llama rosario la devoción que, entretejiendo espiritualmente los más bellos misterios de Jesús y de María con las más bellas plegarias, suscita los más nobles pensamientos y afectos del alma cristiana y los ofrenda a la Virgen y por su mediación a Dios. La Iglesia desde los primeros tiempos ha centrado su interés en esta devoción. Así, desde el Papa Inocencio IV, en 1254, a Juan Pablo II en la actualidad, para quien es su oración preferida y el cual también nos hace una confesión y nos dice que cuando hablaba en la ONU tenía el rosario entre sus manos. Pero el pontífice que más tiempo dedicó al rosario fue León XIII, que tiene más de 10 documentos sobre esta devoción. Con justa causa se le llama el Papa del Rosario. El magisterio de la Iglesia en los últimos tiempos nos enseña sobre el rosario que es una oración compendio de todo el Evangelio, que es oración vocal y mental, la boca dice lo que el corazón contempla, que es una oración comunitaria en la fe, que es lazo de unidad y de comunión en el amor de la familia, y por último que el rosario es la oración del misionero, del enfermo, del olvidado, del necesitado, del religioso, del niño, del anciano, del sabio, del pobre y del rico, pues siempre ha sido y es la oración del hombre. Todos conocemos la composición de las oraciones que rezamos en el rosario. Yo solamente quiero fijarme en las letanías, en las nuevas letanías. Las letanías son elogios dirigidos a la Virgen María, cuyas expresiones están sacadas en su mayoría de los documentos de los pontífices. Las más antiguas eran imágenes bellísimas de la Biblia, muchas de ellas del Antiguo Testamento. En los últimos tiempos hay unas innovaciones respecto de las letanías, en donde aparecen una serie de expresiones muy bellas también, pero en clave actual, en relación a lo que en los momentos actuales angustia al hombre. Entonces quizás desaparece un poco el apelativo de reina para llamarla más madre, consoladora y auxiliadora. Y así encontramos en unas publicaciones recientes las siguientes nuevas letanías. Nueva Eva, madre de los vivientes, primera discípula de Cristo, peregrina en el camino de la fe, mujer del pueblo, escogida entre los pobres del Señor, esposa del carpintero, virgen emigrante, esperanza de los pobres, abierta a los dolores de los demás, puerta de los débiles, auxiliadora en momentos de lucha y de dificultad, mujer experta en dolor y esperanza de los marginados. Algunos pretenden encontrar defectos en esta devoción mariana y dicen, pero en el rosario decimos siempre lo mismo. Claro que sí, pero contestamos con una pregunta. ¿Y no se dicen siempre lo mismo los que se aman? Como siempre, los poetas han sabido expresar bellamente estos matices, como lo hace Enrique Menéndez Pelayo, escritor santanderino de finales del siglo pasado y comienzos del actual, hermano de don Marcelino Menéndez Pelayo, escritor muy conocido como polígrafo. Este escritor nos dice sobre el rosario: rítmica, mansa, la oración camina, con la dulce cadencia persistente con que deshace el surtidor la fuente, con que la brisa la hojarasca inclina. Tú que esta amable devoción supones monótona y cansada y no la rezas porque siempre repite iguales sones, tú no entiendes de amores y tristezas. Qué pobre se cansó de pedir dones y qué enamorado de decir ternezas. Y por último, voy a terminar pidiendo que tengamos siempre confianza en la mediación materna de María hacia Dios Padre. Un autor del siglo XII, Pedro de Celle, escribía estas palabras con las cuales termino y que hacemos nuestras. Cuando para dar descanso a mis miembros fatigados me adormezca, que repose mi mente en el corazón de María. Cuando emita el último suspiro, esté presente María. Cuando llegue al juicio, socórreme con tu patrocinio, oh Santa María, he dicho.